Apreciados hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan a través de este canal. Bienvenidos al estudio de Escuela Sabática. Última lección del segundo trimestre, imágenes del fin, es lo que estamos estudiando durante esta semana. Y para hoy, lunes 23 de junio, nos toca una obra de arrepentimiento, es lo que el tópico de esta mañana. Y vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración para introducirnos en el tema de esta mañana. Oremos. Padre, te agradecemos el tiempo que nos prestas para meditar en tus consejos. Acompáñanos, Señor, y bendiga su palabra, que podamos entender, comprender, sobre todo el mensaje, Padre, ponerlo en práctica y compartirlo también con aquellos que no lo conocen, ya que es un llamado a reflexionar en estos consejos, Señor. Que quede con nosotros y bendiga el mensaje de esta mañana. En Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos. Amén. Muy bien, una obra de arrepentimiento es el tema para esta mañana. Y nos quedamos allí ya desde el estudio del día de ayer, pues que Jonás tenía, dice, un mensaje certero, diría yo, y inequívoco, dice acá, pero para el pueblo de Nínive. Jonás dice la historia que entró en la ciudad y caminó de camino de un día, dice, empezó a pregonar, de aquí a 40 días Nínive pues será destruida. Bueno, era un mensaje fuerte, diría yo. Así lo explica Jonás 3:4 y dice que el lugar estaba, dice, prácticamente condenado. Acuérdese que Jonás era un profeta de Dios. Dios le había dado ese mensaje para que lo fuera a anunciar a esa ciudad. Y por lógica, pues, Nínive tenía 40 días. Ese era el plan de Dios y que manifestado a través de su profeta. Así que, pero dice que el lugar estaba condenado. Después de todo, dice, no era dice, un mensaje directo de un profeta del Señor. Sin embargo, dice, bueno, ¿qué ocurrió? En esos 40 días, vamos a decir así, antes de que se diera o se cumpliera el mensaje que este profeta estaba predicando. Hermanos, ayer se nos instruía en que esta era una ciudad pues tremenda. Se nos da un poco de historia también que los de Nínive, pues hasta hoy en día parece que ahí están esos murales, dice, donde está ahí algunas historias que cómo usaban la tortura para con sus enemigos, a los cuales ellos conquistaban. Y ayer se nos decía un poco de eso, pues de que por eso el profeta quizás estaba algo renuente, ¿no? De que no quería ir a esta ciudad porque pues bueno, si esto es como cuando en tiempos difíciles aquí, ¿no? Mandaran a un lugar donde había presencia de gente solo, bueno, solo dedicada al mal. ¿Quién iba a querer ir a predicar ahí? Y más de llegar con un mensaje así, de aquí 40 días ustedes van a morir. No era fácil, ¿verdad? Así que son partes humanas tal vez de entender del profeta. Pero sí se nos dijo y se nos explicó también el día de ayer que, que el punto del profeta era que también entendía el amor de Dios hacia todos los pecadores. Por muy pecadores que sean, Dios muestra su amor y como ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y por eso estamos llamados como Jonás nosotros a ir a dar este mensaje, como también se nos enfatizaba el día de ayer. Bien, vamos a la lectura. Jonás capítulo 3. Vamos a leer 5 versículos nada más. Los últimos 5 versículos del 5 al 10, que dice de la siguiente manera. Y los hombres de Nínive dicen, creyeron a Dios. Vean, me gusta a mí esta interpretación, no al profeta. Sabían que el profeta era de Dios y sabían que el mensaje
era de Dios. Por eso la expresión acá la versión que yo tengo de mi Biblia se dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, dice, desde el mayor hasta el menor. La noticia llegó, dice, hasta el rey de Nínive. Y, y él se levantó de su trono, se quitó su vestido, dice, su vestidura real, pues, se cubrió, dice, de cilicio y se sentó sobre ceniza. Mandó a anunciar en Nínive. Ya esto era orden del reino. Por orden del rey, dice, y de sus grandes hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten, dice, cosa alguna, no se les dé, dice, alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, dice, todos los hombres y clamen a Dios con toda su fuerza y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña, dice, que está en sus manos. Tal vez, dijo el rey, tal vez Dios se aplaque y desista del furor, dice, de su enojo y no perezcamos. Cuando Dios vio, dice, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, tuvo compasión y no les mandó, dice, lo que les había dicho. Tremendo. Vemos ese amor manifestado para todos y cada uno de nosotros. Y ese es el mensaje, ese es el llamado para todos. Es el mensaje que usted y yo estamos, yo diría, en obligación de dar a todo el mundo, a todo aquel que no conoce del amor de Dios, mostrar ese amor para que se vuelvan de su mal camino, de su rapiña, dice acá el rey de Nínive, ¿no? Y que se vuelvan de su mal camino y se arrepientan para que Dios, pues, perdone cada una de nuestras imperfecciones, de nuestros pecados, pues, y nos dé salvación y vida eterna. Muy bien, dice que toda la ciudad se arrepintió y la destrucción anunciada, dice, no se llevó a cabo, al menos por un tiempo. Esto lo dice la sierva del Señor, hermana Elena de White, en Patriarcas y Profetas, perdón, en Profetas y Reyes, página 183. Ella dice lo siguiente: se evitó, dice, su condenación. El Dios de Israel, dice, fue exaltado y honrado, dice, en todo el mundo pagano, y su ley, dice, fue, dice, reverenciada. También dice, Nínive, dice, no debía caer, sino hasta muchos años más tarde, presa de las naciones, dice, circuncidantes, porque se olvidó de Dios y manifestó, dice, un orgullo antancioso. Así lo dice Elena de White. Con el tiempo, Nínive se olvidó del Dios y que como estaban condenados que en 40 días iban a ser destruidos, se arrepintieron, hicieron todo lo necesario para hallar gracia ante los ojos de Dios y la destrucción no llegó. Pero pasó el tiempo, se olvidaron, se apartaron de Dios. Entonces en ese tiempo, dice, Nínive fue destruida por las naciones que lo rodeaban y a las cuales, me imagino, los ninivitas habían invadido y habían maltratado en algún tiempo. Por eso dice que podemos esperar que algo así ocurre en los últimos días como resultado. Es una pregunta interesante. ¿Será que podemos esperar eso? Bueno, yo pienso, hermano, de que tal vez no pueblos completos, no naciones completas, pero sí personas, sí se puede dar este cambio. Y entonces, por eso dice que podemos esperar que algo así ocurra en los últimos días como resultado del mensaje final dirigido al mundo caído. Yo pienso que sí. Y, y muchas, dice, prestarán atención al llamado. Y oí otra voz, dice Apocalipsis 18:4, que dice, y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y no reciban de sus plagas. Así es que habrá, dice, personas en todo el mundo que se pondrán, dice, de pie, y mire qué interesante lo que el autor de la cartilla dice, y guardarán los mandamientos. Cuidado, ustedes se van a colada de que no, los mandamientos no se pueden guardar, hermano. Tengan cuidado. Y guardarán los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. El desafío, dice, de la bestia de Apocalipsis 14:12.
Estas personas, dice, como las personas de Nínive, se librarán, dice, del juicio que sobrevendrá, dice, a los perdidos. Pero esto yo por eso lo digo, ya es como una acción más personal, porque este llamado llegará al mundo entero y muchos atenderán este llamado. Y como dice acá el autor de la lección, pues serán muchos los que dicen, se apartarán y harán el bien y guardarán los mandamientos y la fe de Jesús. Por eso dice que algunas profecías, es interesante también esta reflexión, que algunas profecías como la de que Nínive sería destruida, dice, son condicionales, hermano. La ciudad sería destruida, sí, el pueblo no se apartaba de su maldad, pero en ese momento el pueblo, dice, se apartó, hizo todo lo necesario y no fue destruido. Sin embargo, dice, otras profecías se cumplirán independientemente, dice, de la respuesta humana. Y aquí nos dan ejemplos que son profecías de las que no nos podemos librar. Se darán, hermano. Pero ya el consejo está dado. Por ejemplo, dice las profecías mesiánicas acerca de la primera y la segunda venida de Cristo. Esto no se puede obviar. Vendrá, se dará la marca de la bestia. Eso se dará. El derramamiento, dice, de las plagas y la persecución final del tiempo. Dice que esto se dará. Esto siempre se dará. No son eventos, dice, condicionales, no tanto nuestras acciones y la decisión que usted y yo tomemos, dice, determinará, dice, de qué lado estaremos cuando se desarrollen los acontecimientos finales predichos por la profecía. Es interesante. Dependiendo de la preparación, del conocimiento, de la fe tuya realmente y la fe mía, y va a determinar el lugar donde estaremos. Porque las plagas se darán, las plagas están allí y se darán, pero usted la verá si está en el lugar apropiado y correcto, o en el bando correcto, si queremos decir también. Por eso terminamos el día de hoy con el estudio de este día diciendo, ¿qué decisiones estás tomando ahora que podrían determinar cuáles tomarás cuando llegue el momento de decidir entre adorar a Dios o a la imagen de la bestia? Esa preparación la tienes que hacer. La lección pasada yo hacía hincapié en esto en la clase en la iglesia donde vamos, y decía que los tres hebreos no fue por arte de magia que en el momento tomaron esa decisión de decirle al hombre más poderoso de la tierra en ese momento, no adoramos tu Dios, ni adoraremos, ni nos postraremos, dice, ante el estatua que has edificado, porque Dios nos librará. Y o si no, pues, que no los libre. Pero no adoraremos. Esa decisión, hermano, se va a tomar, es prácticamente la misma decisión que vamos a tomar en el tiempo del fin. Entre adorar, dice, cuáles, dice, momentos es decidir entre adorar a Dios y a la imagen de la bestia. Va a llegar ese momento, pero esa decisión la vamos a tomar así presto en el momento, dependiendo de la preparación que hagamos ahora. Se nos está advirtiendo, se nos está diciendo, vienen tiempos difíciles, prepárate, estudia, conságrate cada día y sobre todo, pues, fundamenta en las normas y principios que hemos creído, en las normas y principios que la palabra del Señor nos da, y sobre todo también, hermano, comparte este mensaje, porque así como tú te quieres salvar, lo ideal es que otros más se salven. No seamos egoístas en ese sentido. Compartamos este mensaje con aquellos que no lo conocen para que también se preparen y todos juntos podamos prepararnos para esos momentos difíciles. Que Dios te bendiga y una bendecida semana, pues es mi deseo y oración en esta mañana.